Subir el salario mínimo es el mayor engaño publicitario de la década. Y si tú no entiendes por qué, estarás condenado a ver cómo tu riqueza desaparece creyendo que tienes más. Por eso, hoy te voy a revelar las 4 razones por las que el aumento desmedido del salario mínimo es una bomba de tiempo para la economía nacional. Y quédate hasta el final, porque en la 4ª razón te voy a demostrar con números reales por qué un empleado que gana el mínimo le está costando a su patrón casi 40% más de lo que ambos imaginaban. Para dimensionar el problema, tenemos que dejar de ver al salario como un número aislado y entender su evolución histórica reciente. En el año 2018, el salario mínimo en México era de apenas 88 pesos diarios, una cifra que muchos consideraban castigada y que apenas se ajustaba con la inflación anual. Sin embargo, para este año 2026 las cosas han cambiado, ya que la cifra se ha disparado hasta los 315 pesos diarios en gran parte del país, lo que representa un incremento de casi 300% en un periodo de tiempo extremadamente corto. Sobre el papel, esta es una victoria histórica para el trabajador, pero en la práctica estamos ante un experimento económico que no tiene precedentes ni sustento en la producción real. El primer gran error de esta política es creer que el valor del dinero se crea por decreto y no por productividad. Piénsalo de esta manera. El salario es como una chamarra que te pones para protegerte del frío, pero el simple hecho de ponértela no va a hacer que la temperatura del ambiente suba o baje. En economía, la productividad es el clima y el salario es la chamarra. Y si tú intentas usar una chamarra en un clima que no ha cambiado, lo único que vas a hacer es generar una ilusión. En los últimos años, el salario mínimo ha tenido incrementos anuales de hasta el 22%. Pero no existe un solo dato que indique que los mexicanos somos 22% más eficientes que el año pasado. No estamos produciendo más, no estamos trabajando más horas y el país no está generando más riqueza real que respalde esos billetes nuevos que están circulando. Y más adelante te explicaré cómo esta falta de productividad se convierte en el impuesto más caro que vas a pagar en tu vida, aunque este no aparezca en tu recibo de nómina. La segunda razón es la consecuencia inevitable de la razón anterior y se llama inflación. Y aunque podría explicártelo de manera teórica, yo prefiero hacerlo con el ejemplo de las paletas. Imagina que en un salón hay 10 personas y que cada una de ellas tiene 10 pesos para comprar las únicas 10 paletas que yo tengo para vender. Si de pronto el gobierno decide que todos deben de tener 20 pesos en lugar de 10, todos irán corriendo con la idea de comprarme 2 paletas. Pero el problema es que yo sigo teniendo las mismas 10 paletas de siempre. Lo que va a suceder es que al haber más dinero buscando la misma cantidad de productos, el precio de la paleta subirá hasta los 20 pesos para equilibrar al mercado. Al final del día, mis 10 amigos sí pueden tener más billetes en la cartera, pero siguen saliendo de mi tienda con una sola paleta en la mano. Porque sí, el aumento fue una ilusión y fuera bueno que eso se quedara así. Pero lo verdaderamente trágico es que las víctimas reales van a ser las personas de clase media que ganaban un poquito más del mínimo y que ahora van a ganar el mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que con el aumento del salario mínimo de 8,500 a 9,500 pesos aproximadamente, si tú ganabas 9,500, 10,000 pesos, muy probablemente a ti no te van a aumentar 1,000 pesos de salario como lo hicieron con el salario mínimo. Y por consecuencia, ahora tú vas a ganar el mínimo. Por lo tanto, te va a alcanzar para menos cosas porque el mercado se ajustó al nuevo sueldo de los demás. Por consecuencia, a ti te va a empujar a la base de la pirámide y va a hacer que haya más pobres en el país. México es un país muy fracturado, en donde la mitad de la población trabaja en la formalidad y la otra mitad vive en la sombra de la informalidad. Cuando tú subes el salario mínimo de manera agresiva, estás legislando únicamente para el 50% de la población, pero estás afectando el costo de vida del 100% de ella. Y es que piénsalo un momento, un pequeño negocio de comida o un taller mecánico familiar no va a tener los márgenes de ganancia de una multinacional para poder absorber incrementos del 22% anual del costo del personal. Es más que obvio que la respuesta inmediata de estos pequeños empresarios no va a ser subir los sueldos, sino despedir a la gente o contratarlos de palabra para evitar multas y los impuestos. Esto crea una brecha de desigualdad gigante, donde el trabajador formal va a parecer que gana más, pero lo que sí va a ser cierto es que el trabajador informal se va a volver cada vez más pobre,
porque los precios van a subir para él sin que su ingreso se mueva un solo centavo. Y claro que este fenómeno destruye el tejido social, pero lo que te voy a contar ahora sobre el costo patronal es lo que realmente está a las pymes desde adentro. Justamente llegamos al punto donde la mayoría de los trabajadores y emprendedores cometen un error de cálculo financiero que les cuesta la existencia. Cuando tú escuchas que el salario mínimo es de 315 pesos diarios, tu cerebro automáticamente va a pensar en esa cifra. Pero como administrador, tengo que decirte que ese número es una mentira contable. Para que el trabajador pueda percibir sus 315 pesos limpios, el patrón tiene que pagar cuotas patronales al IMSS, tiene que hacer aportaciones al Infonavit, tiene que hacer el pago de impuestos sobre nómina y obviamente tiene que hacer el pago de provisiones para las vacaciones y el aguinaldo. En términos reales, esos 315 pesos se convierten en un costo de 417 pesos diarios para quien paga la nómina. Estamos hablando de un 32% de sobrecosto legal. Si tú multiplicas esa diferencia por cada día del mes y por cada empleado, te vas a dar cuenta que el aumento no solamente va a ser de 1,000 pesos, sino de una carga financiera que puede superar los 3,000 pesos por persona. Claramente, si el negocio no es capaz de aumentar sus precios o de aumentar su producción en la misma medida, el resultado va a ser inevitable: el cierre definitivo o la evasión fiscal. Ahora que entiendes por qué este aumento es una bomba de tiempo, tienes dos opciones: sentarte a quejarte o, la que yo te recomiendo, ajustar tu estrategia para que tu negocio pueda sobrevivir al impacto. Si tú quieres saber exactamente cuánto ocupas vender a partir de hoy para que este aumento no te deje en la calle, tienes que ver el video que te dejo aquí arriba. Aquí te voy a enseñar a calcular tu punto de equilibrio de una forma sencilla para que así puedas recuperar el control de tu rentabilidad antes de que sea demasiado tarde.